Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de la www.elvenezolanotv.com.be? Soy Ryan Rojas y junto a la bellísima, hermosa Ana Julia Fernández comenzamos una nueva emisión de Dale con Todo. Hola Ryan, espero hayas amanecido muy bien. Como siempre, darle las gracias a nuestros televidentes por mirarnos, por estar atentos a nuestro programa. Bienvenidos una vez más a su espacio de análisis y crítica política. Ryan, ya cumpliste años. Sí, ya pasó el 14 de agosto y Ryan celebró desde el día viernes que nos fuimos de aquí. Vamos a pasar unos videos, no mentira, eso no, ese video no sale. Consiguieron la fresa y el melocotón. Solamente la fresa, pero bueno, un gran esfuerzo. Pero a pesar de la patria, se pudo cantar cumpleaños con la fresa para el día. Es que el venezolano siempre es muy alegre, eso es nuestra gran virtud. Podemos estar pasando dificultades, estar tristes y de verdad siempre hay el ánimo de seguir adelante, de hacer lo mejor posible. Bueno, imagínate que nosotros no tuviésemos esa buena actitud, ya hubiese una cantidad grande, pero muy grande de suicidio. Entonces lo mejor es que tengamos la buena actitud y la buena disposición. 16 de agosto, Anita. Una semana complicada para todo nuestro pueblo. Se anuncian marchas, se anuncia el aumento del sueldo que genera inflación, todo eso. Y bueno, el venezolano sigue sufriendo con la escasez, la falta de medicamentos, la falta de comida. Y bueno, ahí vamos. Mira, Ryan, no te me adelantes de las noticias. Eso del aumento del salario es una de las noticias boom para la semana y para el mes. Te puedo apostar que aquí hasta el 1 de septiembre que salgamos a marchar, las noticias van a versar sobre el aumento del salario y sobre el referéndum revocatorio. Y también te puedo apostar que al final del mes no nos va a alcanzar el sueldo tampoco. También. Bueno, yo espero que me lo aumenten. A mí me tienen que aumentar el sueldo con mi nuevo salario. ¿Me están escuchando, no? Eso lo hablamos. Me tienen que prestar atención. Pero como te decía, no te me adelantas porque en los titulares vamos a ver eso. Y en virtud de que lo vamos a ver, señor director, el primer titular. Portada de la Gaceta Oficial número 40.965. Vamos a ver inmediatamente cómo quedó la Gaceta y qué es lo que especifican. Aquí estamos. Decreto número 2429, en el cual pues se dice, se afirma, se publica el nuevo aumento del salario que debe ser para todo el salario mínimo para empresas tanto públicas como privadas. O sea, ambos sectores van a tener que pues aumentar el salario y el aumento va a ser de 22.000 algo, un remanente muy pequeño, y el aumento considerable, como ya lo habían anunciado antes, va a ser en la cesta ticket, lo que es el ticket de alimentación, que pasó de 18.000 bolívares a 42. Ahora, tú sabes que eso es un aumento engañoso, Ana, porque cuando te aumentan los cesta tickets y no te aumentan el salario, ahí no hay beneficio, ahí no hay prestaciones sociales, no hay bono vacacional, no hay nada, simplemente es el bono diario de alimentación. E incluso las consecuencias van a ser mayores, y hablando de las consecuencias van a ser mayores, vamos a ver el siguiente titular, que habla sobre eso. Dice que el incremento del salario tendrá efectos devastadores en la economía. ¿Quién dice eso? José Elías Torres, quien es el secretario de la CTV, y especifican que va a ser una consecuencia letal para las empresas, porque obviamente, ¿qué va a suceder? Tienen que aumentar las empresas salarios mínimos a sus empleados y van a tener que seguir ganando lo mismo. Es decir, la consecuencia va a ser grave y eso va a significar que van a haber empresas que se van a tener que declarar. ¿Sabes, Anita, que yo estaba escuchando al presidente de la República, Nicolás Maduro, hablando de todo este aumento, de que él está luchando contra la inflación, que según la ley de los oligarcas, si aumenta el sueldo, aumenta la inflación? Pero es que eso son matemáticas esenciales. Yo de verdad no sé qué estudió el presidente Maduro, si de verdad estudió en algún momento. Pero cualquier persona que tenga 3 dedos del frente y que haya ido a un mercado sabe que van a aumentar las cosas, que eso está atentando contra la empresa privada, que ahora tiene que hacer un reajuste para tratar de mantener los sueldos de sus trabajadores. ¿Qué va a implicar esto? Que si no se maneja bien la inflación, aquí van a haber desempleos masivos o simplemente hay inamovilidad laboral, pero las empresas van a quebrar. Y entonces todos esos desempleados, toda esa gente, ¿qué va a pasar? Cuando decías tú, Ryan, que era un aumento engañoso, ciertamente es un aumento engañoso, no solo por lo de las prestaciones sociales y que solo el aumento ponderante fue en el CETATIC, sino que es un aumento engañoso porque no se está aumentando producción y entonces todo lo contrario que está haciendo el gobierno, o que dejó de hacer el gobierno, dar incentivos a las empresas para que puedan producir más, que es lo que se necesita en realidad, porque no tenemos, ¿para qué queremos más dinero si igual no hay que comprar? Anita, yo lo que creo que están en campaña electoral con una muy mala campaña que les va a explotar en la cara, les va a explotar. Esta no es la época de Chávez ni de sus misiones y ustedes no tienen tiempo. Gusta con lo que hacen. Y yo no sé, pero me parece que fue un error garrafal el profesor de los 40 años que viene a implementar el marxismo de manera estricta. No sé, me parece que va por mal camino. Es así. Veamos el siguiente titular, señor director.
ABC, Venezuela, la potencia petrolera donde no queda ni gas para cocinar, Anita. Esta es la cumbre raya en Venezuela, que pues posee la primera reserva en petróleo, está de novena en gas natural y de decimosexta en minerales como el oro, por ejemplo. No tiene gas, las colas son interminables para comprar bombonas de gas, porque 5 millones de hogares utilizan gas natural para poder cocinar. Esos 5 millones de hogares se reflejan en un 86% de la población total. Entonces, pues se puede, claro que hay unas que otras maneras. Pues se hablaba también de cocinas eléctricas, pero hablar de cocinas eléctricas donde me hacen un ahorro energético de 4 horas es como absurdo. Entonces, además también vamos a pasar hambre, no por escasez, porque no tengamos la comida, o bueno, también por eso, sino porque no hay gas. Entonces es bastante contradictorio. Venezuela que posee estas reservas, que posee estos recursos naturales, pues tenga la déficit en él mismo. Sin embargo, bueno, estamos bendecidos por Dios, porque por lo menos no pasamos frío, porque eso es un recurso energético que otros países usan, por ejemplo, para la calefacción. Pero Te bueno, faltó decirme Dios provera, que ahí, mira, te lanzo para allá atrás. vamos a ver el siguiente titular, señor director. Las curvas de la vida llevaron a Yulimar Rojas a su gran salto. Mira, Ryan, lamentablemente, aunque las noticias normalmente versan sobre cosas negativas, tenemos que resaltar lo que sucedió en las Olimpiadas. Y la maravilla de la venezolana haber logrado pues traerse plata para Venezuela. Bastante significativo, no todo es malo. Claro que hay venezolanos que logran triunfar y claro que hay cosas positivas que nosotros debemos recalcar. Tenemos que decir que la muchacha viene de una familia humilde que pues para las Fue Olimpiadas... criada en tu tierra. Fue criada en mi tierra, aunque es nacida en Caracas, pero vivió y se ha criado en el estado de Anzoátegui. Y pues dicen que la muchacha es una promesa para el 2020. Seguro que sí. Exacto, para las siguientes Olimpiadas. Decían que tiene una carrera corta, pues una muchacha, tiene 20 años. Sin embargo, tiene un campeonato mundial bajo techo, tiene el segundo lugar en la Liga de Diamante de Mónaco y se trajo plata. Va bien. Entonces podemos decir plata que... la medalla, no se trajo plata. Mira, bueno, Anita, vamos y lo a ver. obligaron, casi que lo obligaron a darle las gracias a Maduro. Sí, pero no lo hizo. Vamos a ver este video rapidito de los corresponsales que tenemos a lo largo y ancho del país y las denuncias que hacen. Estamos denunciando este hueco que está en la arteria vial más importante que tiene la autopista del sur, frente a la Fundación CAP, sector 6. Mire lo que está ocurriendo aquí. Han habido numerosos accidentes que han dejado heridos en esta importante arteria vial. Lo que han hecho los vecinos, que es implementar un sistema de señalización rudimentario, porque aquí no hay gobierno. Exigimos al gobierno nacional y al gobierno regional resolver este profundo hueco que hoy está causando tanto daño a nuestros ciudadanos. Nos despedimos de este último negro, de este primer negro de Dale con Todo, y luego explicaremos la significancia que tiene el video y lo que vamos a hablar. Todo esto seguirá siendo tratado en el próximo negro de Dale con Todo. Aquí regresamos con más de Dale con Todo por el Venezolano TV. En el día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones regionales que han sido desplazadas gracias al referendo revocatorio. Para eso trajimos como invitado especial a Jesús Tapia, quien es consejero de facultad de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y quien es además secretario de Asuntos Nacionales, justo de Asuntos Nacionales, en la FCU, también en la Universidad Central de Venezuela. Hola, Tapia. Hola, agradecido por el espacio. No, agradecida yo a ti, pues eternamente, ya sabes por qué, por una ayuda muy bien prestada y porque hayas aceptado la invitación. En el negro anterior, Tapia, pudiste ver también que había un video de unas personas hablando de huecos en las avenidas principales y eran de huecos en otros estados, en otras regiones. De eso precisamente vamos a hablar en el día de hoy, de las elecciones regionales, en efectos, que han sido desplazadas. Pero antes de hablar de las elecciones regionales, vamos a hablar también de tu carrera política. Entonces cuéntanos dónde militas y qué haces. Bueno, fíjate que en el caso de la Universidad Central de Venezuela, al iniciar mi periodo como estudiante universitario, fui miembro del Centro de Estudiantes, recientemente, soy actualmente secretario de Asuntos Nacionales de la Federación de Centros Universitarios, también consejero de facultad, como lo mencionaste anteriormente. Aparte de eso, hago política fuera de la universidad, soy militante del Movimiento al Socialismo, del MAS, allí tengo el cargo de secretario juvenil nacional, recientemente fui electo como vicepresidente mundial de la IUCI, que es la organización política juvenil más grande a nivel mundial, y por supuesto una responsabilidad de siempre de ser la voz no solamente de los estudiantes, sino de los jóvenes venezolanos y venezolanas. Tú sabes que en los programas anteriores hemos hablado del salto de nosotros, de los estudiantes, de las aulas a la calle.
cosa que me parece genial, porque siempre he dicho que si nosotros lo que vemos en las aulas, sobre todo en la maravillosa Universidad Central, lo sacamos a la calle, Venezuela es un paraíso. Pero ya que tocaste el tema de que estás en el movimiento del socialismo, pero quiero que me cuentes si apoyas el revocatorio, si no lo apoyas, ¿por qué? Y por qué el movimiento del socialismo no está acoplado con la línea de la MUD, sabiendo que en este momento posiciones disidentes o posiciones terceras no serían tan beneficiosas. Estoy tratando de no dar juicios de valor. Bueno, fíjate que en el caso del revocatorio sería contraproducente que yo pudiese estar en contra de un proceso revocatorio, porque es un derecho constitucional establecido en nuestra Carta Magna, ¿no? En este caso, yo debo decirte que acá se han adelantado hechos políticos que el país requiere es de otra voluntad política, ¿no? Precisamente la confrontación política que hemos tenido en los últimos años es lo que ha auspiciado la polarización que tenemos en el país, y que producto de ello tenemos un país donde no se han resuelto los problemas que están afectando a los venezolanos y venezolanas. Con respecto al tema del partido político donde milito, que por qué no está en la mesa de la Unidad Democrática precisamente, nosotros, bueno, hace más de 5 años decidimos separarnos de la mesa de la Unidad Democrática, primero por la política propia que nosotros llevamos a cabo a los venezolanos y a las venezolanas, que es el tema del diálogo, es el tema de la reconciliación nacional, es el tema de la despolarización, en virtud de que nosotros como dirigentes políticos consideramos que la necesidad de las soluciones de la problemática que tenemos en el país pasa por un acuerdo nacional, pasa por un proceso de diálogo, y precisamente la Mesa de la Unidad Democrática ha estado al margen de toda esa realidad que se vive en el país. ¿Y apoya Tapia directamente que se haga un referendo revocatorio? Bueno, como lo decía anteriormente, es un derecho constitucional que sin duda no soluciona la crisis que hay en el país. Aquí no se trata de que un quítate tú para ponerme yo y los problemas del país siguen iguales, ¿no? Aquí, por supuesto, vimos que en diciembre del año 2015 hubo un cambio en el poder legislativo, y hasta hoy, bueno, el producto de la crisis que se ha venido desarrollando en el país, tenemos, bueno, una situación peor, ¿no? O sea, que esa esperanza que se le vendieron a los venezolanos de que las cosas iban a mejorar, bueno, si no hay voluntad política de querer sentarse, porque aparte en un país democrático es natural que las instituciones dialoguen, es natural que las instituciones se sienten a conversar en base a los problemas que hay en el país, pero acá vemos que, bueno, la confrontación política atiende son los caprichos de individualidades o de partidos políticos. Ahí es cuando nos damos cuenta que entonces estamos con electoreros y no con políticos de verdad. Vamos a ver, Tapia, un video pues de el movimiento del socialismo convocando a las elecciones regionales. María Verdial, vicepresidenta nacional del MAS, realizó un llamado al Consejo Nacional Electoral para dar fecha del cronograma de las elecciones regionales. Pero desde el MAS tenemos otra preocupación que tiene que ver expresamente con algo que sí está en la agenda constitucional, que sí está en el tema de las elecciones que deberían realizarse en diciembre en cuanto a las elecciones regionales. Los mandatos de gobernadores y diputados regionales se vencen en diciembre de este año. Enfatizó que el Consejo Nacional Electoral debió haber hecho público el cronograma con 6 meses de anticipación. Deberían haber anunciado un cronograma electoral con 6 meses de anticipación. 6 meses de anticipación que además tienen una serie de connotaciones que tienen que ver con el cierre del registro electoral, que tiene que ver con la convocatoria para que se haga los lapsos de campaña electoral también, de campaña política, los lapsos de inscripción de candidatos, todo lo que conlleva a que el proceso se dé de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes en cuanto al periodo de gobernadores y diputados. Queda claro entonces que se ha aplazado las elecciones regionales, cosa que es totalmente negativa, por eso vimos el video al principio de por qué es tan negativo que se aplacen esas elecciones tan necesarias para todos, porque independientemente de que la situación o lo que se nos ha vendido es que cambiando el poder ejecutivo se va a solucionar todo, como por arte de magia sabemos que es algo totalmente falso y que sí se necesitan representantes en otras entidades, pues precisamente para la descentralización. ¿Cómo tú, desde el movimiento del socialismo, colaboras o pides esas elecciones regionales? Por supuesto que aquí ha habido una falla del Consejo Nacional Electoral en cuanto
a lo que es el cronograma de las elecciones regionales, que es un cronograma que existe. O sea, los gobernadores y gobernadoras del país, ya una vez culminado este año, bueno, ya es un periodo vencido. Entonces, por supuesto que el país debió haber llevado a cabo un proceso electoral para elegir no solamente a los gobernadores y gobernadoras, sino a los diputados al Consejo Legislativo de cada región, en diciembre a más tardar, y eso ya debió haber sido convocado 6 meses antes. Entonces, por la fecha en la que ya estamos, quiere decir que este año 2016 no vamos a tener elecciones regionales. Por supuesto que eso quebranta no solamente el proceso democrático, sino también lo que hablas de la descentralización del país. Entonces, por supuesto que ves que esto afecta directamente a los ciudadanos y ciudadanas, que son los que viven los problemas en cada una de las regiones. Para ir a un proceso de elecciones regionales, acá debo mencionar también que no podemos ir a un proceso de elecciones regionales con 57 partidos políticos que actualmente están en proceso de stand-by, que no están legalizados ante el Consejo Nacional Electoral. Tiene que haber, previo a esa convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral, el proceso de legalización de partidos políticos. Bueno, también vamos a seguir hablando de esto, de las elecciones regionales, en el próximo Negro de Dale con Todo. Ya regresamos. Bueno, queridos amigos, seguimos aquí hablando en Dale con Todo con Jesús Tapias, consejero de facultad, un gran luchador estudiantil y bueno, que se abre camino en la palestra política nacional. Escuchaba a Vicente Bello en una de las declaraciones, en uno de esos foros que están haciendo, que es perfectamente posible hacer el referéndum revocatorio con las elecciones regionales, si se diera el caso, y que no se convocan simplemente porque tienen miedo el gobierno a perder 23 gobernaciones. ¿Qué opinas tú, Tapias, de eso? Mira, fíjate que aquí las opiniones y las distintas matrices de opiniones que se han propiciado en el país por distintos actores políticos han sido variadas, ¿no? Por supuesto que esto habla de que no solamente tiene que haber la voluntad administrativa del Consejo Nacional Electoral, sino también tiene que haber la voluntad política de los rectores y las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto que si hay la voluntad de querer hacer una elección que lleve a cabo el proceso de revocatorio, que es un derecho constitucional de los venezolanos que lo están solicitando a través de la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, que se hagan, ¿me entiendes? Pero es un proceso que si el cronograma del CNE tiene establecido las elecciones regionales y no las hace, pero tampoco legalizas los partidos políticos que están en veremos ante el Consejo Nacional Electoral, entonces tienes a la expectativa a los venezolanos y venezolanas. O sea, Tapia, yo estoy viendo que el CNE está entrando en mora en toda su materia electoral. No está legalizando los partidos, no está haciendo el trabajo del referéndum revocatorio, bueno, la recolección de las firmas en los tiempos, digamos, prudenciales para cumplir con el mandato de la Constitución, está dando las elecciones, digamos, regionales. ¿Hay algo detrás de eso? ¿No será una política del gobierno de turno, de la Revolución Bolivariana, para impedir un conteo? Bueno, fíjate que quienes dicen ese criterio por parte de la oposición venezolana, yo, bueno, siempre les saco a mencionar el tema del resultado de las elecciones de los diputados de diciembre. Si aquí tuviésemos un Consejo Nacional Electoral donde fuese manipulado por el Ejecutivo Nacional o directamente por el Presidente de la República, el país no hubiera podido conocer un resultado como el que se conoció en diciembre, que claro, como conocemos todos los venezolanos y venezolanas, aquí salió favorecida la Mesa de la Unidad Democrática y fue una derrota electoral para el gobierno nacional. Entonces no podemos hablar de que hay una manipulación del Consejo Nacional Electoral, sino que bueno, tenemos que hacer un llamado a las rectoras a que bueno, tengan la voluntad política de hacer todos los procesos electorales que están en el cronograma y bueno, que atienda la solicitud del referéndum revocatorio, que es una solicitud que han solicitado desde la Mesa de la Unidad Democrática. Cumplir con su trabajo, simplemente para lo que fueron, digamos, puestos en ese cargo de tanta importancia. Vamos a escuchar al rector Rondón y lo que dice con respecto a la alerta amarilla que él llama de las elecciones regionales. Por lo que el Poder Electoral está en la obligación de convocar este proceso electoral en los próximos días. Yo diría que en atención a la realización del proceso electoral regional, bueno, yo señalaría que estamos próximos ya a una luz amarilla, en el entendido siguiente de que para los procesos de los dos inmediatamente anteriores, el año 2008, el año 2012, ambos procesos se
convocaron en el mes de marzo y las postulaciones se realizaron en el mes de agosto. Bueno, estamos ya en el mes de agosto, por lo que considero que ya es importante y urgente también despejar la incertidumbre en base a la realización y el cronograma de las elecciones regionales. ¿Estiman que estas elecciones podrían dar? Están pendiendo de un hilo las elecciones regionales. ¿Crees tú, Tapia, desde tu posición crítica de la oposición venezolana, que hay una conchupancia, por como lo decimos los venezolanos, entre el gobierno y sectores de la oposición para no hablar del tema? Porque los únicos que han levantado la voz con el tema de las elecciones regionales son ustedes. Bueno, al momento en que no lo hacen públicamente, bueno, eso te da como persona a presumir de varias realidades, ¿no? Aquí, por supuesto, que ni la Mesa de la Unidad Democrática ni el Partido Socialista Unido de Venezuela hablan de lo que son las elecciones a gobernadores y a gobernadoras. Son unas elecciones que hablan de la descentralización del país, que hablan de la democracia que tenemos en el país. Y por supuesto que a lo que tú no las convoques por parte del Consejo Nacional Electoral, pero que tampoco tienes a los principales actores políticos del país solicitándolas que se hagan, por supuesto que eso te da matrices de opiniones para que puedas presumir de qué es lo que están apostando ahora, ellos Tapia, por el país. Disculpa que te interrumpa. La Mesa de la Unidad Democrática tuvo, como tú bien lo dijiste, una victoria contundente. En un proceso electoral, pues yo creo que los resultados serían muy parecidos. ¿Cuál es la posición de ustedes en ese como postura crítica, oposición disidente, llamémoslo así, con respecto a esas elecciones regionales? O sea, el ir a unas elecciones regionales, pues ustedes piensan que lo favorecerían a ustedes, que esa tercera vía que trata de irrumpir en el país de hace tiempo llegaría. Mira, nosotros no queremos vernos como una tercera vía porque formaríamos parte de la polarización que hay en el país y a lo que tantas críticas le hemos hecho, porque precisamente eso es lo que ha auspiciado que la crisis política, económica y social que se vive en el país esté cada día peor, ¿no? La voluntad política de los principales actores políticos tiene que estar enmarcada a un proceso de diálogo y a un proceso de entendimiento que se resuelvan todos los problemas. Cuando tú me hablas de que favorecerían unas elecciones regionales a la MU o favorecerían una tercera opción, en este caso la que el MAS está tratando de llevar a cabo, bueno, eso es lo que hay que ver, ¿no? Hasta qué punto los venezolanos y venezolanas que apostaron por esa opción en diciembre van a seguir apostando por ello en el marco de que, bueno, las falsas esperanzas las vemos ahora, ¿no? Entonces, se verían beneficiados los venezolanos y venezolanas con un sector del país que está auspiciando la polarización y no se resuelven los problemas de esos venezolanos que hacen las largas colas, no solamente por medicamentos, sino por alimentos también. Ahora, Tapia, ¿cómo dialogar con alguien que te está poniendo una pistola en la cabeza? ¿Cómo tú ves ese diálogo cuando no se respetan la ley, cuando no se respetan las instituciones, cuando no se respetan nuestros derechos constitucionales? ¿Cómo dialogas tú con alguien que simplemente quiere patear la mesa? Mira, el tema del diálogo es esencial. En cualquier país democrático, y lo decía en el negro anterior, tienen que las instituciones sentarse a dialogar, ¿no? Aquí, por supuesto, no se trata de que aquí el desconocimiento ha sido mutuo. Desde el presidente de la Asamblea Nacional desconociendo al presidente de la República y desde el Tribunal Supremo de Justicia desconociendo a la directiva de la Asamblea Nacional. El desconocimiento ha sido por todos los medios. Ahora, el proceso de diálogo es necesario para las soluciones del país. Aquí tenemos ejemplos a nivel mundial. En España hubo un proceso de diálogo. El tema es que el proceso de diálogo fue tarde, ¿no? Entonces, en Chile también hubo un proceso de diálogo, pero fue un proceso de diálogo tarde también para los chilenos. Entonces, precisamente eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, no permitir que la crisis que tenemos, que es económica, que es política y que es social, termine de llegar a donde tenga que llegar. Vamos a sentarnos como venezolanos y como venezolanas, como actores políticos que tenemos responsabilidades de alguna manera en lo que está pasando en el país, bueno, a sincerarnos y que sea un diálogo plural, ¿no? Porque aquí el problema es que tanto la MUC como el PSUV han entendido que el diálogo es entre ellos dos. Aquí tiene que haber un proceso de diálogo plural que estén todos los actores políticos y sociales. Mira, Tapia, lamentablemente se nos acabó el tiempo. En televisión esto es muy cortico, pero el debate da para mucho más. De verdad te felicito por tu lucha, sigue adelante. Gracias, y bueno, veremos qué pasa aquí en las cámaras del Venezolano TV y en Dale con Todo.